a Cuatro Tiempos TV, programa oficial del caballo peruano de paso. Hoy día vamos a hablar de un tema que escuchamos mucho en los concursos, pero no todos saben de qué se trata, y es el mérito zootécnico. ¿Ustedes saben qué significa o qué cosa es lo que busca un juez a la hora de juzgar esta categoría? Bueno, hoy día vamos a profundizar en este tema y vamos a hablar con un juez oficial de nuestro caballo peruano de paso para que nos explique por qué es tan importante esta categoría de mérito zootécnico para nuestra raza caballar. Así que ahora vamos a disfrutar de esta nueva edición de A Cuatro Tiempos TV, pero antes no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, a aprender. Este programa es patrocinado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso y gracias al auspicio de Restaurante de Kiara, GCA, Criadero Mi Manantial, Batilana, Waiki, Criadero Cuarto Creciente, Criadero La Maestranza, Farmequina, Hoteles Costa del Sol, Elite Car, Gran Equino, Pantirgua, Del Apero, Pisco Sarcay. Bueno, y estamos con Martín Hudtwalcker, juez oficial de nuestro caballo peruano de paso, aparte secretario de la asociación. También, aparte presidente de la asociación de Cieneguilla. Vamos continuando. Ya no sigas. Con la biografía. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar puntualmente en lo que es mérito zootécnico. Correcto. Categoría que tiene, que es muy conocida, una categoría muy conocida, pero que no sabemos exactamente Eso. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué se juzga? ¿Qué se ve? ¿Qué no se ve? Por eso tenemos a Muchas gracias, Vania, por contar conmigo, por invitarme al programa y sobre todo para tocar este tema tan importante, porque es cierto, la categoría de mérito zootécnico es muy importante, sin embargo, la mayoría de gente que le está viendo no entiende qué pasa. Claro, son caballos parados son caballos en la cancha. Que están parados, los jueces los miran y de repente dicen, este es el ganador. Entonces, quizá no se entiende mucho, pero la categoría de mérito zootécnico supone, creo yo, una importantísima relación con la de pisos, porque es la correlación morfológico-funcional. La forma y la función están íntimamente ligadas en todo en la vida. Los arquitectos, los ingenieros hacen un estudio de lo que quieren construir y en base a eso elaboran las respuestas para cómo construir algo que se quiere. Eso tiene una forma determinada, como todo. Entonces, creo yo que la función está íntimamente ligada a la forma y por tanto la categoría de mérito zootécnico es muy importante e íntimamente ligada a la categoría de pisos, ¿no? Que son precisamente los dos componentes, la forma, el mérito zootécnico, la función, el piso. Bueno, y hablando un poquito de pisos, nosotros sabemos qué es la categoría pisos, pero realmente ¿qué se ve en pisos? ¿Por qué se llama pisos? Bueno, los pisos tienen que ver con la forma de caminar propia del caballo peruano de paso y no solamente está estrictamente ligada con el orden de sucesión de las batidas. El orden de sucesión de las batidas, incluso el caballo marchador brasilero, tiene el mismo orden de sucesión de las batidas, la pata y la mano marcando 4 tiempos, ¿no? Una ambladura rota en 4 tiempos. Sin embargo, el piso del caballo peruano de paso tiene particularidades ajenas a todas las demás razas del mundo, por eso nos hace única. Esos adornos en el tren anterior, el término, la agudez, la extensión, esa forma sutil de llegar al piso para dejar, pues, digamos, la marcha siendo lo más cómoda, lo más suave posible. Creo que son pequeños detalles que hacen de esa modalidad de ejecución que puede tener un par en otras razas, pero a nosotros nos hace únicos, ¿no? Claro, nos hace únicos y es por eso que siempre decimos que la categoría de pisos es una de las más importantes, siempre, ¿no? Porque es la que se centra, o la más importante, digamos. Bueno, mira tú que desde la presidencia de mi tío Aníbal Vázquez Nacarino se instauró la norma de que todos los primeros y segundos lugares de las categorías están obligados a entrar a la categoría de pisos. Entonces ya uno va dando cuenta de lo importante que es el piso, ¿no? Entonces todos los campeones han pasado por la categoría de piso, ¿no? Y antes no, antes de esa presidencia. Antes no era obligatorio, no era obligatorio. Era una categoría opcional, lo cual
creo yo que podríamos reevaluar la obligatoriedad siempre y cuando veamos pues que tiene el efecto que se quería, porque en un momento lo que se digamos esperaba era que al hacer obligatorio el ingreso a pisos, el piso se realce, pero antiguamente la categoría de pisos no era menos importante porque no fuera obligatorio. Recuerdo grandes ganadores de pisos como la yegua jerezana, como el caballo ejecutivo precisamente, que quizá no fueron los grandes campeones del año, sin embargo fueron campeones de pisos porque había la categoría de campeón nacional de pisos. Y entonces muchos caballos hicieron historia y dejaron constancia en el tiempo de los grandes pisos que tenía sin la necesidad de que fuera obligatoria su participación en la categoría de pisos, ¿no? Pero bueno, la conversación, digamos, al respecto da constancia de lo importante que ha sido el piso toda la vida en la raza, ¿no? Claro. Bueno, y a la hora de, como tú dices, ¿no? O sea, los pisos y el mérito zootécnico va muy ligado de la mano. Muy ligado. La Muy forma ligado. y la función. La forma, claro. La forma es mérito zootécnico y la función es piso. Correcto. Entonces va muy ligado completamente. Y comprender también que además existe el campeón del año, ¿no? Claro. Y en el campeón del año se evalúan cosas que no se evalúan ni en pisos ni en el mérito zootécnico. Claro. La calidad, ¿no? La expresión, el temperamento del animal, todas esas cosas que van haciendo un cúmulo, pues, ¿no? De virtudes que finalmente pueden servirte para ganar el campeón del año, ¿no? Entonces, la separación de las tres categorías, pisos, mérito zootécnico y la categoría propiamente, es importante que quede clara para que la gente lo entienda, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos a centrar mérito zootécnico. Nos centramos en mérito zootécnico. ¿Esto es obligatorio también para los primeros puestos de las categorías? Correcto. Obligatorio para el primer y segundo puesto de cada categoría. Correcto. Solamente para yeguas y para potros. Es correcto. Capones no ingresan Capones no a esta ingresan. categoría. Así es. ¿Por qué? Para que todo el mundo lo ¿Por qué? entienda. Porque los capones están, digamos, ajenos a la reproducción. Exacto. No se reproducen, no tienen descendencia, entonces se les exonera de algunas cosas, incluso también se les exonera de las revisiones de admisión, ¿no? O de medida, puerta, ¿no? Con respecto a si son o no son prognáticos y demás, o el ojo zarco, en fin. Muchas cosas que son un demérito excluyente que no te permite entrar, pero en los capones pues tienen esa concesión por no reproducirse, ¿no? Entonces, si alguno tenía la pregunta, bueno, ahora sabemos exactamente por qué. Obviamente es porque no van a tener una descendencia, por ende no jalan esa genética. Es correcto. Y por algo son capones, ¿no? Así Exacto, es. por algo los han convertido en capones porque no quieren esa genética en su descendencia. Bueno, nos centramos en mérito zootécnico. ¿Ha habido alguna evolución clara al ojo de los años de crianza desde, no sé, años Sí, 60, por supuesto. 70, 80? A ver, si partimos de la premisa de que están íntimamente ligadas forma y función, la forma de caminar de los caballos ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, por ende, también tiene que haber cambiado la conformación. Hoy en día los caballos han evolucionado, se buscan caballos incluso más arrogantes, con el cuello más arriba, con mayor longitud de cuello, y todas esas cosas van repercutiendo en la conformación, en la inclinación de la espalda, el resto de la extremidad y demás. Entonces, sí, definitivamente ha habido una evolución que ha repercutido en la categoría de mérito zootécnico, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué es lo que se busca también, ¿no? Porque toda raza tiene que evolucionar. Todo es dinámico, la raza es dinámica, aparecen caballos que quizás rompen los esquemas, pero que tienen características que no se vieron nunca antes, ¿no? Por ejemplo, en su momento cuando apareció Caramelo, un caballo que revolucionó la raza por esa posición de cabeza que tenía, que no la tenía nunca nadie. Y entonces tampoco podemos ser reacios a la evolución y al cambio. Hay cosas que aparecen, que son maravillosas y que hay que aprender a valorarlas, a destacarlas y a buscarlas en la medida en la cual nos atraiga, lógicamente sin perder los parámetros básicos de la esencia de la raza, el caballo peruano de paso, su función, el piso y demás, ¿no? Bueno, y antes de pasar a la práctica, ¿qué tan difícil es juzgar mérito zootécnico? Porque es al ojo también en muchos casos. Sí, lo vamos a poder ver más adelante, Sí. que a veces incluso lo que puedas leer en la teoría no lo identificas bien en el caballo, porque tiene que ver con angulaciones, tiene que ver con los huesos, tiene que ver con muchas cosas que están cubiertas por carne, claro. y por pellejo. Entonces, ¿Cómo lo ves? Ahora vamos a desarrollar algunos puntos para poder facilitar ese entendimiento y algunos tips para poder conocer realmente si una grupa está tendida a pesar de que esté pues rellena de músculo o de grasa en algunos casos de algunos caballos muy alimentados. Tienes que tener rayos X. Claro, que no te lo permiten ver, pero todas esas cosas, ¿no? Algunos mitos también que existen en referencia a algunas cosas para poder ir ilustrando a la gente y que lo vaya entendiendo de una manera
manera más coloquial, de una manera más sencilla, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo sencillo. ¿Es la categoría más difícil de juzgar o tienes alguna otra? Bueno, obviamente campeones del año, ¿no? Campeón de campeones. Bueno, yo creo que desde el punto de vista como el juez para emplearse y para demostrar realmente que conoces el tema, sí es un reto importante, ¿no? Claro. Bueno, ahora nos vamos a la práctica, vamos a poner a una yegua, posiblemente a un potro, para ver exactamente qué es lo que ve un juez a la hora de juzgar esta categoría que es tan importante para nuestra raza, que es mérito zootécnico. Así que vamos. Vamos. Bien, vamos a comenzar con las yeguas. Ajá. Y tenemos aquí un ejemplar. Tenemos un ejemplar reconocido además en la categoría de mérito zootécnico, la última ganadora del concurso de Cineguía en esa categoría. Y vamos a hacer una descripción. Básicamente lo más importante con respecto al mérito zootécnico es la correlación que puede haber entre la forma y la función. Okay. Entonces, para que la función sea como nosotros esperamos, tiene que tener la forma, y lo que más está íntimamente ligado con la manera de desplazarse y de caminar son las extremidades. Vamos a dejar de lado por el momento quizá la belleza, la finura, algunas otras cosas que tienen que ver con puntos ajenos a la estructura propiamente. Entonces, cuando hablamos de las extremidades, empezamos con la extremidad anterior. Este hueso que tenemos acá, que es la escápula, ¿no es cierto? Debe ser lo más inclinado posible, debe tener la mayor inclinación. ¿Para qué? Para que esta articulación escápulo-humeral sea lo más salida hacia adelante. Eso le va a permitir al caballo tener la facultad de ganar terreno hacia el frente, una mayor extensión, que es lo que se busca. Este es un caballo durante muchos años utilizado pues en las faenas de campo. Se buscaba la facilidad para recorrer la mayor cantidad de espacio en la menor cantidad de batida. Acto seguido, después de esta articulación escápulo-humeral, es la escápula con el húmero, ¿no es cierto? Por eso el nombre. Este hueso es clave también en la función, porque en determinadas ocasiones este hueso no logra tener, cuando la espalda es lo más inclinada hacia adelante y por ende la articulación lo más salida, la longitud para que el resto de la extremidad pueda llegar perpendicular al suelo, porque tiene que estar alineada con la 10ª vértebra dorsal, que es el centro de gravedad del caballo. Entonces, si este hueso no tiene esa longitud, lo cual no es malo, porque igual puede tener la facultad de ganar espacio hacia adelante si es que la espalda está inclinada, a veces el hueso, al no llegar al punto que te digo alineado, tiende a tener ligeramente remetidas las manos hacia adentro, ¿no es cierto? En este caso, la mano puede quizá bajar un poquito perpendicular, pero de repente es un poco metida, también remetida. Entonces, el resto de la extremidad tiende a ser remetida dentro de la masa. En otras oportunidades, cuando el hueso húmero es lo suficientemente largo, sí puede bajar en línea recta, ¿no? Entonces, esas son más o menos las angulaciones, las proporciones que deben tener las extremidades del miembro anterior para poder tener las facultades que estamos esperando. Y lógicamente, la longitud de las cañas, que no deben ser más largas, sino deben ser más cortas con respecto al antebrazo. Y las cuartillas, que muchas veces también son objeto de controversia. Lo dicen, es la cuartilla muy grande, la cuartilla es muy chica, debe medir tanto, debe medir lo otro. La cuartilla lo que tiene que ser en realidad es proporcional con el resto del animal. Claro. Un caballo muy grande no puede tener una cuartilla muy pequeña, y viceversa, ¿correcto? Y lógicamente sustentado en buenos ligamentos y tendones que puedan darle la flexibilidad justa y no excesiva, que muchas veces termina siendo una debilidad, ¿no? O sea, si vemos cuartillas vencidas, no podría estar dentro de mérito zootécnico, o sea, no podría llevar correcto. una posición y sobre buena, todo, ¿no?
digamos, la cuartilla vencida no la vas a ver en reposo, la vas a ver más que nada en el accionar del caballo cuando viene la flexión, pero eso definitivamente se va a traducir en que no vas a tener estas entrecuerdas tan limpias, ¿no es cierto? Y que no vas a tener este menudillo también que está seco. Por lo general empiezan pues ya las inflamaciones y demás cosas que van dando cuenta ya de que existe una debilidad en el animal. Claro. ¿Correcto? Tú hablas de batidas. La batida, el tranco, batidas, correcto, el tranco, paso. exacto. Nosotros escuchamos mucho en los concursos, avanza sin muchas batidas. Es correcto. ¿Qué significa exactamente eso como para que todos podamos entender Que el paso es más largo. que el paso es más largo? Ajá, por lo tanto, si tú caminas con un paso más largo, vas a tener que dar menos pasos para llegar a un lugar determinado. Claro. Mientras que si tu paso es más corto, vas a tener que dar mayor cantidad de pasos. Entonces, el concepto de que el caballo gane mucho espacio en cada batida es eso precisamente, ¿no? Que avance lo más que se pueda en menor cantidad de pasos. En menor cantidad de pasos, y justamente la conformación ósea ayuda a eso, que es lo que has mencionado. Por supuesto, las angulaciones permiten eso. Si esta espalda es lo suficientemente tendida, como hemos dicho, y la articulación se traslada hacia adelante, va a tener la facultad de un mayor estiramiento. Claro, de estirar. Es correcto, es correcto. Y cuando hablamos de batidas, hablamos solamente del tren, bueno, la parte de adelante. No se puede avanzar más de la mano que de la pata. Lo que avance la pata es lo mismo que va a avanzar la mano. Okay. Entonces, tú podrás tener aquí todas las virtudes que te he puesto, pero si no es acompañado por la pata, toda esa facultad para ganar terreno va a ser simplemente un potencial que no se traduce porque la mano va a regresar al sitio, puesto que va a avanzar lo que la pata le permita. Claro, mira. Y viceversa. Claro. Y viceversa, si no hay la facultad en la mano, sí en la pata que puede entrar no entra tanto porque la mano no le permite eso. No existe el caballo que avance más con las manos que con las patas. No existe el concepto que dicen algunos equivocadamente, ese caballo es suelto de manos. O es suelto o no es suelto. O no es suelto. Así es, no es que es suelto de manos y suelto de patas, sí, eso no existe. Todo es un conjunto. Por supuesto. Eres todo suelto y es un punto. conjunto, correcto. Todo es un conjunto. Bueno, ya hemos hablado entonces de esta parte, ¿no? Digamos que de las manos, que es como Así se es, le llama. la extremidad anterior. La extremidad anterior. Que como tú dices, todo tiene también que ver mucho con la medida, ¿no? Correcto. Que es Las importante. angulaciones, las proporciones. Las proporciones. Para hablar como tiene que ser, angulaciones. Para que lo entienda la gente. Ok, angulaciones y proporciones, como tiene que ser. Muy bien, seguimos. Continuamos. Lógicamente, después viene toda la columna vertebral que llega a un punto importante que es la zona del sacro, ¿no? La unión de la terminación de las vértebras sacras con el cinturón pélvico, ya que tiene que ver con los tres huesos que lo componen, el ilion, el isquion y el pubis, ¿no? Que hacen este cinturón pélvico. Esta zona de aquí, en esa unión, que se habla de la zona del riñón, una zona, un término pues simbólico, ¿no? Porque sí, es donde está el riñón, pero en verdad es parte de, digamos, la columna vertebral. Esa parte es muy importante porque de no ser lo suficientemente fuerte, de no tener una línea superior que le permita, digamos, impulsarse, la propulsión correcta, todo el potencial, todas las angulaciones terminan siendo nulas, no se pueden emplear. ¿Por qué? Porque automáticamente se traslocan, se tergiversan, al hundirse esto, empieza el animal a hacer esto y a dejar los corvejones fuera de la masa, Ok, perdiendo la facultad de introducirse. Es como que hay un cambio en la gravedad y no tiene la facultad para poder introducirse dentro de la masa, ¿correcto? Incluso desde aquí ya empieza la extremidad posterior. ¿Por qué? Porque todos estos tres huesos que están juntos, que forman la grupa, como le llamamos, ¿no? El cinturón pélvico, tiene que tener desde su angulación ya una facultad que le permita al caballo introducirse dentro de la masa, que es la inclinación. Eso te voy a decir, ¿correcto? justamente es la inclinación. Hay que tratar de ver los animales por dentro, no por fuera. A veces tienen acá una masa de músculo que rellena, pero eso no quiere decir que la grupa no tenga caída, por más que aparente ser redonda. Tú tienes que tomar en cuenta las articulaciones, las tres puntas que tiene, ¿no es cierto? De la rodilla, aquí la inserción del fémur, que es el acetábulo que le llaman la articulación coxofemoral. Ok, ¿Correcto? ok. Viene así y viene así, ¿correcto? Esta es la verdadera rodilla del caballo. A veces la gente equivocadamente dice que la Piensa rodilla que es es esa, esto. ¿no? La rodilla, acá está la rótula. Aquí en la zona del ijar está la rótula, si tú la puedes tocar. Entonces, esta es la rodilla que tenemos nosotros, esta de acá. Es y esta. mira, si tú te pones a hacer, digamos, la comparación anatómica, Vamos a poner para este lado para ver. esto es, ¿no? Lo que está haciendo, Claro, aquí, acá. este viene a ser mi corvejón. Sí. El corvejón viene a ser mi tobillo, ¿me entiendes? Y el resto de la extremidad, de acá hacia abajo, viene a ser ya nuestro pie. No es el corvejón la articulación coxofemoral como algunos creen, equivocadamente. O algunos piensan que el casco es el pie, pero no. No es así, vienen a ser como las uñas ya. Claro. Las últimas falanges
que tiene la extremidad. ¿Correcto? Entonces, retomando, esta inclinación debe ser fundamental. ¿Para qué? Para que el inicio de la extremidad posterior esté lo más adentro posible. Adelante queremos que esté lo más hacia afuera posible. Y acá queremos que esté lo más metido posible, para que tenga la facultad de meterse adentro y ganar más terreno en cada batida. Claro, ¿correcto? Porque tiene más facilidad. Claro, porque ya anatómicamente ya está como que colocadito para simplemente meter la pata. Correcto. Entonces eso va a hacer que la rodilla también esté más metida adentro y por lo tanto el resto de la extremidad. Entonces cuando ustedes dicen se mete con facilidad bajo la masa, ustedes lo que más se fijan es en esto. O sea que... Bueno, si tú te pones a ver cuál es la parte más importante de tu extremidad, viene a ser el fémur. Claro. ¿No es cierto? Este de acá es el fémur, ¿correcto? El fémur es importante también, la longitud del mismo te va a permitir, al igual que la longitud del húmero, meterte dentro de la masa con mayor facilidad. Mientras más largo sea, vas a tener mejor y lógicamente la angulación correcta, porque por más largo que sea el fémur, si el fémur está así, no vas a tener la facultad de ponerlo allá porque todo se verticaliza, se vuelve, ¿no? Entonces esa es la inclinación y la proporción y la simetría que debe tener. Y continuando, llegamos al corvejón, que es una de las cosas también más controversiales y la que más se habla, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de la angulación del corvejón, se critica mucho la angulación del corvejón y siempre se dice que el caballo tiene que tener el ángulo correcto. Y es correcto. El caballo tiene que tener el ángulo que le permita hacer la flexión para introducirse, pero al mismo tiempo hay una doble función del corvejón que lo hace tan importante, que es la flexión que permite amortiguar el peso de la extremidad cuando llega al piso. ¿Qué es lo que pasa cuando este corvejón no tiene ángulo y es derecho? Imaginemos que no tiene esta buena angulación como tiene esta yegua que todos estamos viendo, si no tuviera como un poste. ¿Cuál es la angulación exacta? Esta es la angulación del corvejón, aquí. Esta es la angulación del corvejón, ¿correcto? Entonces, ¿qué es esto? Si no existiera, estamos perdiendo un punto de flexión que permite amortiguar cuando el animal llega a tierra. ¿Correcto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien tiene que amortiguar eso. ¿Quién va a ser? La cuartilla. Entonces, la ausencia de angulación en el corvejón hace que toda la flexión recaiga sobre la cuartilla. Sobre la cuartilla. Y al recaer sobre la cuartilla, empieza a hacer un doble esfuerzo que a la larga tiene que tener un efecto negativo. Claro. Hay caballos que carecen de ángulo, sin embargo, tienen una buena cuartilla y los ves funcionando. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Claro. Ahora, hay caballos también que quizá carentes de eso pueden emplearse con naturalidad y habrá que poner el demérito en el orden correspondiente. Definitivamente, en mérito zootécnico, un caballo que carece de esa angulación no puede ganar. No puede ganar. No puede ganar. Claro, tiene entonces todo sentido. eso es muy importante, el corvejón. Y después el resto de la extremidad, al igual que las cuartillas de la mano delantera, ¿no es cierto? Claro. El resto de los tarsos tienen que estar pues en proporción y la cuartilla tiene que tener la flexión correcta, el tamaño correcto, que tiene que ver con la proporción del resto del animal. Me llamó mucho la atención algo que dijiste, que a veces podemos tener la grupa, como se dice, rellenita, no redondita, pero realmente de músculo, de carne, de exceso de peso, pero la angulación es buena. Y eso son referencias que a veces la gente toma equivocadamente, ¿no? Porque ve la grupa redonda, pero es una grupa caída que está rellena de músculo, está rellena de grasa quizá por un animal que ha sido excesivamente alimentado. Entonces lo toma como referencia y no es así. Y otra cosa que también hacen hincapié, el asiento de cola. Equivocadamente llamado ciento de cola, es el asiento de cola. El asiento de cola. Que también es referencial. A ver. Porque se habla que tiene que estar lo más bajo posible. Sí. Porque eso es sinónimo de la inclinación que pueda tener la grupa. Es lo que siempre se ha escuchado. No es del todo cierto. No es del todo cierto. Pues la torsión de la cola puede ser un poco alta, pero si todas las angulaciones que hemos hablado son correctas, el caballo se debe emplear así tenga el nacimiento de la cola un poquito más arriba. Así es. No es, digamos, no es inherente a la estructura propiamente. Yo diría que es ajeno, es más estético que funcional. Claro. Pero la guía no es esa, la guía es esta. Es correcto, es correcto. La guía no es la cola, la guía es... Por eso no sé si alguna vez habrá visto unos ejercicios muy buenos que podríamos hacer algún día de pintarle los huesos. Ay, los pintan con témpera los huesos y el caballo al caminar vas viendo tú un esqueleto que camina, es lo más parecido a un esqueleto caminando. Claro. Entonces ahí puedes apreciarlo con mayor nitidez. Mira, interesante. Muy interesante realmente para entender justo qué cosa es lo que ve el juez en mérito zootécnico y por qué hay unos caballos que no ganan, otros que no, pero es los detalles. Sí, por supuesto. Porque al final, o sea, tú de lejos, digamos, sin ir mucho al detalle, puedes verlos muy parecidos, pues son caballos.
pero los detalles de justamente de la angulación, como tú dices, es lo que hace que uno gane por encima del otro. Es correcto. Por lo general se incurre en el facilismo, pues, ¿no? De decir la inclinación de caída, entonces mira, no, la inclinación de la grupa, sí, oye, pero no está un poco alto, oye, pero entonces si mete, tiene que ver por dentro, hay que tratar de ver por dentro. Entonces el las juez... referencias son las puntas, claro, se pueden tocar, acá tú puedes tocar la punta de la articulación, ¿te das cuenta? Acá, claro. Estas que salen más, que son las que más se notan, que claro, justamente es eso, ¿no? ¿Y el juez ha llegado en algún momento a acercarse al ejemplar y también tocar un poco la angulación, o no todo se ve al ojo? Bueno, la práctica quizás hace que no tengas también, que hacer eso, pero últimamente se está empleando un ejercicio que creo que es un artificio importante, una ayuda importante para evaluar de la manera más transparente posible y más cercana posible a los caballos, que es que en la categoría de méritos zootécnicos los hagan caminar unos pasitos, ¿no? Y ahí también puedes ver algo que quizá en reposo no se aprecia, que son los aplomos. Ok. ¿Qué cosa es el aplomo? El aplomo es como en la construcción, cuando tú tiras plomo para que la pared quede derecha, ¿no es cierto? Ok. Y entonces hay caballos que de repente tienen las manos abiertas, pero quizás no lo ves tanto cuando el caballo está parado, pero cuando empieza a caminar ya las empieza a abrir, entonces los haces que se vayan caminando, que regresen, los mires por detrás, o de repente también un caballo se puede parar correctamente, sin embargo al momento de ejecutar puede empezar A meter. a cruzar las patas, ¿no? A tejer, y eso tiene que ver con también con el cinturón pélvico, pero visto desde atrás. Esos deméritos que tienen que haber a veces, que tienen que ver con los caballos cuando al desplazarse empiezan a cruzar las patas, ¿no? En el caso de las manos le llaman aporcar, a veces en las patas también se cruzan, caballos que le dicen tejedores o demás, existen muchos términos, tiene que ver con esta inclinación del cinturón pélvico, como un techo a dos aguas, ¿correcto? Ok. En muchos casos puede haber, los caballos correctamente tienen estas dos puntas a la misma altura y no tan abajo. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Qué sucede? Cuando las tienen más abajo, digamos, el techo a dos aguas se va cerrando. Claro. Entonces, al momento de irse cerrando, automáticamente las extremidades se van También metiendo entre sí. Y se pueden ¿Correcto? cruzar a la hora Y de entonces caminar. el caballo que hacen esto, Claro. ¿correcto? Es como un techo, eso es una cosa muy valorada, por ejemplo, en el ganado lechero. ¿Por qué? Porque en las vacas está la ubre de por medio. Y esa facultad para cruzar atenta contra la ubre, porque Claro, la va hay que apretando, hay que cuidar y entonces justamente la tiene ubre. que ver, exacto. El aplomo es eso es el aplomo. La, digamos, debida alineación de las extremidades para llegar al suelo. Para llegar al suelo. Claro, todo tiene, es impresionante como sí, pues todo tiene un porqué, ¿no? Como tú dices. Todo tiene un porqué. La parte ósea tiene un funcionamiento, ¿no? Correlación morfológico-funcional, importantísima. Importantísimo. No existe una forma de caminar que no esté íntimamente ligada a su conformación. A su conformación, claro. Para todo, para los vehículos, para las construcciones de los edificios, no vas a correr la Fórmula 1 en un 4x4, ni vas a cruzar el río en el Fórmula 1. La conformación es función, ¿no? Así que está perfecto. Y, por ejemplo, hay términos que muchos nos preguntan como para aclarar. Cuando dices cañas limpias, ¿qué Cañas significa? limpias, las cañas entrecuerdas, ¿no? Esta zona de acá, por ejemplo, que se ve claramente, esta articulación es importante porque es una flexión, digamos, trascendental dentro de la extremidad. Y a veces se empiezan a inflamar, se empiezan a llenar, esto no se ve, ¿viste? Estos dos huecos acá y la entrecuerda, cómo la puedes tocar y cómo se ve fina y nítida. Esto se empieza a llenar, se empieza a engrosar, igual el menudillo también. Aparecen las vejigas, que son como unos puntitos, unos rosarios así, de unas bolitas con líquido, que denotan pues en algunas situaciones inflamaciones, por supuesto. Claro. Entonces esas entrecuerdas que son limpias, están nítidas como esta, denotan pues un animal sano, ¿no? Claro. Y también se ve en mérito zootécnico ya el tema de la belleza del ejemplar. Sí, bueno, claro, en el debido orden. En el debido. Cuando tienes dos animales que en todo lo que hemos descrito que es más importante, además es más fina, si están igual en todo lo que hemos dicho que es lo más importante y además una es un poco más fina, le das el premio porque además de todos los atributos es más fina. Es más fina. Es más. En Sin la embargo yegua hay se que hacer busca un eso. balance. Claro, hay que hacer un balance, como tú dices, ¿no? Lo principal es lo que hemos mencionado. No vamos a premiar una yegua porque es la más fina. Podrá ser la más fina, pero si le falta ángulo en el corvejón o de repente tiene la espalda parada o qué sé yo, todas las cosas que hemos descrito en antes, ahí sí tenemos un animal que tiene un problema para ganar la categoría por más fino que sea. Claro, pero igual la finura se busca en la yegua. Correcto, y además se evalúa también en la categoría propiamente, Claro. ¿no? Porque ahí sí le puedes dar un valor más importante, por ejemplo, como en el mérito zootécnico no le puedes dar un valor al temperamento.
Claro, porque no... a la expresión del animal, ¿no? Porque a veces la belleza va de la mano con ciertas expresiones, hay cosas pues que realmente cuando ves caminar un animal que nosotros le llamamos la calidad, ¿no? Claro. Es una cosa que te llena, pero que aquí no la puedes evaluar. No la puedes ver, acá claro. no tiene un espacio para eso, por eso es que es importante que existe esta categoría, porque se evalúa estrictamente la forma, que está íntimamente ligada con la función que es el piso, y existe la categoría de piso, Claro. y existe la categoría de mérito zootécnico, y las categorías propiamente. Eso es importante también que la gente lo entienda, ¿no? Porque no sabe bien qué se evalúa en una, qué se evalúa en otra, y para qué en pisos, y después en mérito zootécnico, si ya hay una categoría. Desglosar los componentes es Desglosar importante. los componentes es importante. Justamente te quería decir eso, porque cada categoría tiene un porqué. Así es. Y además el piso es la característica fundamental de la raza y por eso amerita que haya una categoría específicamente evaluando este punto, ¿no? Y si un ejemplar, por ejemplo, gana pisos, luego entra a mérito zootécnico, tendría que tener sentido que también lo gane por la función. Están más íntimamente Están ligados, ligados. por supuesto. Están más íntimamente ligados que con la categoría propiamente, donde ya entran a tallar todos los elementos que te he Claro. dicho, ¿no es cierto? La belleza, la función. Es correcto. Deberían estar íntimamente Deberían ligados. estar ligados, pero también ocurre que no ganan. También ocurre, en la minoría de los casos, pero ocurre, porque precisamente también hay esos puntos que te he dicho que se pueden evaluar tanto en la categoría, pero no en mérito zootécnico. Así también hay cosas que se evalúan en el piso, pero no en el mérito zootécnico, Claro. ¿correcto? ¿Por qué? También tiene que haber, para que todo lo que hemos descrito cobre sentido, tiene que haber simetría también entre las dos, entre esta angulación. Esta angulación tiene que haber simetría. Puede haber un potencial en uno o en el otro para emplearse de la manera que nosotros esperamos, pero si no hay simetría no hay coordinación. Claro. Y además también en el mérito zootécnico estás evaluando las cañas limpias, estás evaluando la fortaleza, el diámetro de las cañas en relación al tórax, que es digamos, la relación dactilotorácica, Ok, y esa no la estás evaluando tanto en pisos. claro. ¿Correcto? Entonces, si bien hay esa íntima, Claro. digamos, unión, hay puntos claves que quizá Sí. puedan, en determinadas ocasiones, que son las menos, hacer que un caballo gane pisos, pero no mérito zootécnico o viceversa. Claro, bueno, lo ideal sería que obviamente se ganen los dos porque un caballo bien conformado tiene una función ejemplar a la hora de los Y a pisos, su ¿no? vez también un caballo que ya ganó pisos, ya ganó mérito zootécnico, tiene muchas chances de De ser el ganar, campeón del claro, año, de ¿correcto? ser campeón del Sin año. embargo, como te digo, existen esos casos puntuales en los que encuentras, al hacer tu Esos, balance, claro. esos puntos que quizá le permiten a uno ganar una prueba y no Y el otra. otro no. Claro. Bueno, es interesante, como dices, desmenuzar las categorías para concentrarte en detalles que al final hacen que el ojo del juez elija el mejor ejemplar, que es lo que se quiere. Porque, a ver, nosotros tenemos yeguas, tenemos potros, existen los capones que no pasan por esta categoría, justamente porque no van a generar una descendencia ni una carga genética. Es correcto. Entonces, obviamente el juez tiene que desmenuzar lo más que se pueda para elegir al ejemplar que va a seguir con la reproducción de la raza, Sí. ¿no? Eso Es es. así. Y ahora nos vamos con un macho. Vamos a ver al Nos macho. vamos a ver ahora al macho. Esta secuencia llega gracias a Batilana. Hola a todos, ¿ustedes saben cuál es la función principal de un juez en un concurso de caballos peruanos de paso? Y estamos aquí con Martín Hutbalker. Hola Martín. Hola Lucas, ¿cómo estás? Juez oficial del caballo peruano de paso. Cuéntanos Martín, ¿cómo es ser un juez? Bueno, es una labor complicada, siempre se pone en orden a los caballos, ganan muy pocos y los otros que no ganan también pues tienen sus expectativas, por lo tanto es una labor delicada. Sin embargo, básicamente lo que hace un juez es clasificar a los caballos, ponerlos en orden. ¿Cómo lo hace? Muy fácil, la asociación tiene un patrón de la raza que tiene ciertos parámetros dentro de los cuales se debe evaluar al caballo peruano de paso. Nosotros como jueces comparamos los caballos que salen a la cancha con ese patrón y los vamos colocando en los primeros lugares de acuerdo a cuánto se parezcan a ese patrón y por tanto cuánto su dinámica de funcionamiento sea lo más parecida a lo que la asociación espera que deba tener un caballo peruano de paso, ¿no? Y más o menos ese patrón, ¿en qué se basa? Bueno, se basa en angulaciones, se basa en medidas hipométricas que a su vez se traducen en una manera de caminar. Recordemos que eso es lo más importante que debe evaluar un juez, la forma de caminar. La forma de caminar es lo que nos distingue de las demás razas del mundo y lo que nos hace única como caballo peruano de paso, ¿no? Ese andar
en 4 tiempos, que es el paso llano que le llamamos, es lo que muy pocas razas en el mundo lo hacen, y el caballo peruano de paso lo hace además con los adornos, el término, la agudeza y demás, y eso creo que es lo que tiene que evaluar un juez, y mientras más se pareja, como te digo, a lo que la asociación espera, esos son los caballos que deben ir ocupando los primeros lugares, ¿no? Muchísimas gracias, Martín, A por ti, explicarnos cuál es la función de un juez. Ahora ya sabemos un poco más sobre el tema. Nos vemos en el próximo Equino Kids. ¡Chao! Para caballos en crecimiento, gestación y trabajo sostenido, Equivat es la solución nutricional que necesitas. Equivat ofrece proteína de alta digestibilidad, mejora la asimilación de la fibra y aporta vitaminas y minerales claves. Con Equivat garantiza un desarrollo saludable y un rendimiento superior. Criadero La Maestranza, siguiendo el ejemplo y legado en la excelencia y dedicación en la crianza de nuestro embajador silencioso. En Elite Car tenemos distintas unidades 100% eléctricas, ya sea para carga o transporte personal dentro de tu criadero. Elite Car, representante de EasyGo en Perú, tiene todos los modelos de 4, 6 y 2 pasajeros, más tolva para las distintas necesidades, con unidades silenciosas, amigables con el medio ambiente y, por supuesto, con los caballos. Prueba el nuevo carrito EasyGo Valor 2 más Cargo Box con capacidad de carga de 550 kilogramos en tolva, perfecto para tu criadero. Elite Car, líder en movilidad eléctrica. En Waiki cuidamos con el corazón. Por eso te presentamos nuestro nuevo programa de atención al paciente en casa, con servicio de enfermería altamente capacitado y distintos servicios adicionales tales como médico a domicilio, fisioterapia, alquiler de cama clínica, entre otros. Además de grandes beneficios como un traslado gratis por mes en nuestras ambulancias y descuentos en laboratorios Multilab. Así que ya sabes, en Waiki tu bienestar es nuestro compromiso. Criadero Cuarto Creciente. Pasión por el caballo de silla más suave del mundo. Farmequina, dedicados al bienestar integral del caballo. Bien, ahora tenemos a un macho. No hace falta decir que es macho, solo hace falta verlo nomás. Hace falta verlo, como tú dices, el sello está de hembra, el sello de macho también. Vemos un caballo pues corpulento, un caballo más grande, un caballo con un grosor de cañas ¿no? Llamativa, importante, que llama la atención, un corvejón igual, ¿no es cierto? Fuerte, sólido, bien angulado, limpio, al igual que las cañas, los corvejones, la relación que hay, digamos, en esta, arco de costilla, ¿no? Que es redondo con respecto al grosor de las cañas, te dan a entender de un caballo bien proporcionado, ¿no? En la cara, en la expresión de la cara, en el cuello, en el grosor del cuello, ¿no es cierto? En la expresión también vemos pues claramente un caballo que pertenece al género macho, como diría mi amigo Lalo Cabrera, que en paz descanse. Bueno, y en tema de estructura, ¿no? De conformación, es la misma. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Todo es igual, todo lo que hemos explicado anteriormente se aplica de manera exacta en los machos, o sea, Así es lo mismo, no hay algo más. El carácter, digamos, de género, como hemos dicho, como acabamos de describir, también es importante, pero que creo yo ocupa un puesto menos preponderante con respecto a todo el tema de las angulaciones que hemos hablado al momento de evaluar un ejemplar en mérito zootécnico, ¿no? Y en tema de, por ejemplo, antes de entrar, obviamente, mérito zootécnico y antes de entrar a las categorías, pasan por las medidas hipométricas. Correcto. Están dentro del patrón de la raza, que es lo que se busca. Las medidas hipométricas son todo lo que hemos hablado con números.
Exacto, ahí está. ¿Para qué? Para que lo entiendan, todo lo que hemos hablado con números. Para que el ojo no falle. Para que el ojo no falle. Porque el ojo puede a veces también no ser exacto, nos puede pasar a todos, no somos infalibles. Y el mérito las medidas hipométricas te van a corroborar lo que estás viendo. Y hay estas angulaciones que hemos hablado, el ángulo de la espalda, Todo eso el lo ángulo del miden. ojo, todo eso tiene números. Todo eso tiene números. Todo eso tiene y todo números. eso pasan previamente antes de entrar a la Correcto, categoría. y todos estos números se van juntando en el tiempo, se van acumulando para hacer una estadística y en base a eso poder ver también la evolución de la raza, ¿no? Hacia dónde íbamos yendo. Definitivamente en el tiempo que hablábamos antes de empezar el programa, de la evolución, definitivamente en la evolución de las razas los cuellos se han ido poniendo cada vez más arriba. Claro. Y nosotros vemos los caballos en la asociación, en esas fotos de la llevo de los años 60, que eran un poco más estiradas, que priorizaban esto. Ahora se busca caballos que estén arrogantes, lógicamente eso ha tenido que ver también con una mayor inclinación de espalda y demás. Y todas esas cosas en la evolución de la raza, en cuanto a lo que vemos y evaluamos y gustamos, tiene que ir íntimamente relacionado con su estructura, ¿no? Con su conformación. Que es algo que se menciona mucho, ¿no? Que los jueces son los que manejan también la evolución de la raza, porque al ustedes elegir características que les gusta, por ende los eligen campeones, hacen que los criadores vayan por esas características. Correcto. Entonces ahí está la evolución. No somos propiamente los jueces los que tomamos esa decisión. Los jueces tenemos la obligación de evaluar los caballos de acuerdo a cuánto más se parezcan al patrón de la raza, que eso lo ha hecho la asociación, luego de, digamos, el debate por muchos años del comité de la raza, del comité de criadores, del comité de jueces. Entre todos siempre se va debatiendo, van apareciendo cosas nuevas y a veces pues hay gente también que no está muy de acuerdo con la evolución, pero la evolución también tiene un componente del gusto de la gente y de lo que se empieza a criar y de que los criadores, que finalmente son los únicos protagonistas de todo esto, ¿no? Empiezan a producir. Y la evolución de los caballos con la cabeza más arriba definitivamente es un lugar al cual hemos llegado por consenso de muchas partes y por sobre gusto, todo de los ¿no? criadores y por gusto. Entonces, a veces también tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que la asociación propone o cree que es lo correcto con también los criadores que están haciendo un esfuerzo, que crían los caballos y que de repente han encontrado un derrotero o un gusto hacia un caballo que también hoy en día es del agrado de la gente y hay que buscar el equilibrio. Lógicamente siempre la asociación atenta y poniendo los parámetros para que no dejemos tampoco de ser la raza del caballo peruano de paso, no perdemos nuestra esencia, no perdamos nuestra función. Claro, porque por ejemplo hablando, si no me equivoco, con el gringo de su patrón decía, por ejemplo, no sé, una época se buscaba más adorno, otra época se buscaba que meta más la pata, y así es por Así va pasando el tiempo, por supuesto, y a veces los adornos que son muy importantes, muy vistosos, terminan siendo un vicio. Claro. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado la parte funcional, ¿no? Que es justamente lo que a todos nos gusta más una cosa que otra. Sí, claro. Pero no podemos perder de vista lo que no nos gusta tanto, porque también es importante. Entonces eso tiene que ser tomado en cuenta para complementar el caballo que queremos. Y nuestro caballo, ese caballo sí es más suave que hay. Entonces, por ende, los Por pisos... ende, eso tiene que ser muy importante. Y los pisos no se pueden perder de vista y no podemos priorizar arrogancia sobre piso, no podemos priorizar adorno sobre piso. Y creo que eso es lo más importante, sobre lo cual se debe empezar a construir el gusto de cada criador. ¿Correcto? Correcto. La esencia, la forma de caminar, el piso propiamente. Perfecto. Y en tema de medidas, ¿el macho es más grande que la hembra? Por lo general, claro. Es más, los requisitos para poder entrar a la cancha son del 1,45 m y me parece que el 1,48 m, 49 los machos. Los estándares para la yegua son menores que para el macho, ¿no es cierto? En cuanto a las medidas, a la alzada, específicamente hablando de la alzada, por ejemplo. Claro. Por lo general, un macho es un poco más corpulento, se espera que sea un poco más grande, ¿no? Claro, entonces es otra diferencia. Pero como también nosotros, habrán unas mujeres más altas claro, que algunos hombres y unos hombres más altos que claro, no es excluyente si encontramos que se vayan, ¿no? Pero tienen unos patrones. Sin embargo, sí hay un estándar que claro, es un mínimo, dentro del cual los caballos recién están aptos para ingresar a la cancha y todo eso precisamente se va evaluando en las pruebas de admisión previas al ingreso al concurso y en las medidas hipométricas. Y todo. Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Y si hablamos de caballos peruanos de paso, hablamos de pisco. Y si hablamos de pisco, hablamos de Sarcay, el pisco más medallero por su indiscutible calidad. Sarcay, un pisco para premiar. Y esto es para ti, de parte caramba. de Sarcay, claro. Así la bueno, vas a tener que convocar con más frecuencia, por favor. Por supuesto, si hablamos de jueces de lujo y que nos van a explicar también de nuestra raza, obviamente Sarcay homenajea también a ese conocimiento y obviamente a la educación que podemos darle a la raza. ¿Qué te parece si hacemos un brindis? Pero por supuesto. Muy bien, ahora, ¿por qué brindamos, Martín? Brindamos por el caballo peruano de paso, por el pisco Sarcay, que cada día están más juntos, y además no existe tampoco ya una tarde de gallos si no es con pisco Sarcay. Ah, claro, Así la que, afición también de los gallos. gracias a brindemos por las tradiciones del Perú y por el inmenso apoyo que recibe gracias a pisco Sarcay. Bueno, salud. Salud por eso. Salud con Sarcay. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer, por supuesto, a gracias, Monte señora. San Francisco, Criadero Monte San Francisco, por habernos prestado. Claro, y a Fernando, que siempre nos apoya. Para Sí. todo lo que necesitamos siempre nos da una mano. Gracias. Y qué mejor que tener dos grandes ejemplares también, obviamente, para hablar sobre eso. El último campeón del año del concurso de Trujillo, hace 2 semanas. La ganadora del mérito zootécnico del concurso de cineguía la semana pasada. La semana pasada, exacto. Así que dos grandes ejemplares como para poder mostrar bien y dinámicamente qué es el mérito zootécnico. Así que muchísimas gracias, chicos, también por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, y Martín, muchísimas gracias porque creo que nos has explicado perfectamente qué es el mérito zootécnico, qué cosa mira el juez a la hora de tener a los caballos parados en la cancha sin apero, sin nada. Y qué son los puntos, como tú dices, ¿no? Las angulaciones. Creo que eso es importante porque si todos queremos hablar el mismo idioma y con propiedad, Hay que homologarnos en cuanto a los términos, ¿no? A las expresiones y a las palabras que se utilizan, ¿no? Y bueno, no, yo te agradezco a ti y espero que haya sido de utilidad para la gente que se inicia en la afición, que en un lenguaje algo más coloquial podamos haber Claro. explicado y la gente lo entienda, ¿no? Así que si tienen alguna otra categoría que les gustaría que podamos profundizar, entonces escríbanlo en los comentarios porque creo que es el momento de seguir educando a la crianza, ¿no? De nuestra raza. Así es. Porque La docencia es muy importante, es muy la importante docencia. la docencia. Y más si queremos seguir preservando la raza y que todos vayamos por el mismo camino, que es lo que se está buscando como en la asociación. Así que muchísimas gracias, Gracias Martín. a ti, Vania, como siempre. Nos vemos en otra oportunidad. Claro, Te vamos a molestar porque toda la información que tienes es valiosísima para nosotros. Así Muchas que gracias. gracias. Y es momento de anunciar lo que todos esperamos, y es de saber quién es el ganador de la semana anterior. Y va a salir ahora en pantalla. Y tenemos un nuevo sorteo gracias a Anticuchería de Chiara. Los mejores anticuchos del Perú y del mundo los encuentras ahí en cualquiera de sus 4 locales. Y la pregunta que van a tener que contestar es la siguiente: ¿qué caballos no tienen dentro de sus categorías de concurso la categoría de mérito zootécnico? Si sabes la respuesta, colócalo en los comentarios y no te olvides de darle like y compartir la publicación para participar. Ahora sí, muchísima suerte a todos y gracias Anticucherías de Chiara, el sabor del Perú en cada bocado. Profundizar en temas de nuestro caballo peruano de paso y poder explicar puntualmente qué cosa es importantísimo para que todos podamos entender los concursos de nuestra raza, hablar el mismo idioma y, por supuesto, ir hacia el mismo camino. Antes de irme, quiero agradecer como siempre a Adela Pero, que me acompañó con esta hermosa blusa de lino, perfecta para cualquier clima. Así que ya saben, viste Adela Pero, viste Perú. Y a Tauro Boots, las mejores botas de cuero hechas a mano, de Cajamarca, Perú, por supuesto. Ahora sí, yo me voy, pero los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que juntos podamos difundir a nuestro embajador silencioso. Nos vemos en la siguiente edición de A Cuatro Tiempos TV. ¡Que vive el Perú! ¡Chao! Este programa es patrocinado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso y gracias al auspicio de Restaurante de Chiara, GCA, Criadero Mi Manantial, Batilana, Waiki, Criadero Cuarto Creciente, Criadero La Maestranza, Farmequina, Hoteles Costa del Sol,
Elite Car, Gran Equino, Pantirgua, Del Apero, Pisco Sarcay.